qué es el ser humano en realidad, ¿sí? ¿Por qué tenemos esas posibilidades de sanarnos? Algo que nunca nos dijeron ni en la escuela, ni aparece en ningún medio de difusión o de desinformación, como yo siempre los llamo, porque esos medios apoyan lo que es o lo que son las grandes corporaciones farmacéuticas. Entonces nunca van a decirte de que tú tienes el poder de sanarte, es lógico. Entonces yo quiero que veamos un pequeño video que tiene muchos años ya, y ayer estuve buscando en la caja de videos antiguos y encontré esto, y me gustó para poder simplemente explicar un poquitito qué es el ser humano y qué son las posibilidades que tenemos. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, señor, así es. Ah, excelente. Bien, entonces voy a ver dónde encuentro yo ese video, porque no lo tengo. Un segundinho, porque no soy muy ducho con estas cosas, ¿eh? No Eso se tengo que, preocupe, no se preocupe. porque lo dejé ahí en cola, pero parece que no está. Vamos a buscarlo acá acá está. Y si yo lo largo, tendría que estar funcionando correctamente, ¿verdad? No, tienes que colocar ahí abajo del Zoom, Sí. ahí hay una opción que dice compartir pantalla. Bien, entonces cliqueo esto, Y compartir. lees eso, y ahí te va a preguntar qué quieres compartir, y generalmente es la opción número 1, que es Desktop. Ahí está, ahí está. Ahí Está estamos. perfecto. Ahí está. Lo que no sé si está el sonido, pero no importa, simplemente es un acompañamiento musical, pero yo sé que en algún lugar se puede compartir el sonido, pero control, poner pausa, participante. Bueno, no importa si no está el sonido, y si no lo pueden leer, yo en todo caso lo puedo relatar, también lo leo yo, ¿sí? Pero posiblemente lo puedan leer bien. Voy a alargarlo entonces. ¿Se escucha el sonido? No. No. Vale. No se escucha. Dice que la salud no es solo ausencia de enfermedad. La sanación es el recuerdo de la totalidad. La sanación es poner nuevamente circulación a todos nuestros sistemas. Sí, sí. Tenemos una farmacia interna que produce naturalmente diuréticos, somníferos, analgésicos, antibióticos, inmunomoduladores y cualquier otra sustancia fabricada por la industria farmacéutica. Fíjense que somos las únicas criaturas de la superficie de la Tierra capaces de transformar nuestra biología mediante lo que pensamos y sentimos. Nuestras células están constantemente observando nuestros pensamientos y siendo modificadas por ellos. Un ataque de depresión puede arrastrar nuestro sistema inmunológico. La alegría y la actividad armoniosa nos mantienen saludables y prolongan la vida. El recuerdo de unas biológicas destructivas que el estrés. Tus células están constantemente procesando todas tus experiencias y metabolizándolas de acuerdo con tus puntos de vista personales. No se puede simplemente captar datos aislados y confirmarlos con el juzgamiento. Tú te transformas en la interpretación cuando la internalizas. Quien está deprimido a causa de una pérdida de empleo, por ejemplo, proyecta tristeza por todas partes del cuerpo. La producción de neurotransmisores a partir del cerebro se altera. El nivel de hormonas varía. El ciclo del sueño es interrumpido. Los receptores neuropéptidos en la superficie externa de las células de la piel se modifican. Las plaquetas sanguíneas se tornan más viscosas y más propensas a formar grumos. Y hasta tus lágrimas comienzan a trazar trazos químicos diferentes a las lágrimas de la alegría. Todo este perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando la persona encuentre una nueva situación. Estos hechos confirman la gran necesidad de usar nuestra conciencia para crear los cuerpos que realmente necesitamos. La ansiedad a causa de un examen acaba pasando, así como la depresión a causa de un empleo perdido. El proceso de envejecimiento, sin embargo, tiene que ser neutralizado cada día. Y Shakespeare no estaba tan errado, no era tan metafórico cuando a través de su personaje Próspero dijo:
nosotros estamos hechos de la misma materia que nuestros sueños. ¿Quieres saber cómo está tu cuerpo hoy? Entonces recuerda lo que pensaste y sentiste ayer. Si quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana, observa tus pensamientos y emociones hoy. O abres tu corazón o algún cirujano cardiovascular lo hará por ti. Nadie nos ha enseñado o recordado cómo soñar mejor, que obramos de adentro hacia afuera y que somos seres maravillosos capaces de crear. Esto lo podemos aprender en la Academia Latinoamericana de FT, ¿sí? Haciendo los cursos de FT Tapping y también a través de Tesla Healing 369 para volver a nuestro equilibrio. Así que eso simplemente para que se hagan una idea que somos y cómo lo podemos cambiar. ¿Se pudo escuchar bien? Súper bien, Heriberto. Maravilloso. Bien. Ok. En esto una pequeña introducción. Igual esto queda grabado, así que supongo que quien quiera verlo nuevamente, más tranquilo, lo puede hacer. Lo hice rápido para no perder tanto tiempo. Entonces voy a salir, dejar de compartir la pantalla. Ahora sí. Bien. Quedó claro que nosotros tenemos todo el potencial en nosotros. ¿Y qué hacemos? Lo usamos generalmente, en lugar de usarlo a nuestro favor, lo utilizamos en nuestra contra. ¿Y por qué digo esto? Porque esto está científicamente comprobado, que el 80% de nuestros pensamientos son negativos, son recurrentes, sobre lo que pasó o lo que pasará, ¿sí? Y ahí se genera el temor, se genera ansiedad, una serie de emociones que en lugar de ayudarnos, van a jugar en nuestra contra. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene un pensamiento constante que le, vamos a decir así, le inunda el cerebro y no le deja pensar otras cosas? ¿Sí? Por ejemplo, ahí estuvo en el video el ejemplo de una persona que pierde su trabajo. Es algo frustrante, es una emoción, diría yo, casi grave, sobre todo cuando uno es el sostén de la familia. Pero hay tantas posibilidades que no tenemos en cuenta en ese momento porque estamos bloqueados, porque nuestro cerebro está inundado de esa bioquímica, de esa energía, porque estamos solamente pensando, ¿ahora qué voy a hacer? Y no me llegan ideas, porque lo que me preocupa en este momento es ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Sí? Algo que está sucediendo en el último año, sobre todo en 2020, muchas personas, por toda esta situación de pandemia, han quedado sin trabajo. Muchos pudieron seguir trabajando de teletrabajo y otros lo perdieron realmente. Personas donde las empresas tuvieron que cerrar o se fundieron o lo que fuera y han quedado sin trabajo. Entonces, es algo que abruma el cerebro. Y acá quiero mostrar otro videíto para que sepan cómo trabaja FT o las psicoenergéticas en general, porque acabo de decir de que nos inunda el cerebro una situación, ¿sí? Cuando hay una emoción fuerte, como la pérdida de un trabajo. Pero cualquier situación que nos sobrepasa, ¿sí? Cualquier situación que nos sobrepasa a la que llamamos trauma, que puede ser con T minúscula o con T mayúscula, depende cuánto peso tiene en nosotros, ese trauma hace que nuestro cerebro se descompense. Y todo nuestro sistema energético también se bloquea, ¿sí? Entonces quiero mostrarle ahora este pequeño video también porque es importante que nos muestra exactamente cómo funcionamos. Pero ahí sí voy a tener que poner audio porque tiene audio. Estoy viendo cómo se configuración del audio de repente. Puede ser. Ustedes no escucharon la música de fondo recién, ¿no? No. No, bien. Pero este sí necesita porque tiene audio. Yo sé que hay una forma porque lo hacemos, pero el que maneja todo esto en los cursos es Axel, que maneja la parte administrativa y también el internet. Entonces, él lleva adelante
la parte de los videos y todo eso. Pero realmente, bueno, voy a relatarlo para no perder tiempo en esto. Mira, O sea, ¿alguien que sabe? O, Claudia lo Janet, puede poner. no sé cómo colocar, honestamente estoy viendo cómo No, colocar, de pronto si es un link de YouTube, tú lo puedes colocar ahí, que no, Heriberto te lo pase. es un link de YouTube, Heriberto, No, sé, es algo que tengo en mi computador. Ok, Sí. entonces tocaría mirar en la pantalla por donde están los altavoces, Espera, darle un clic al segundito. botoncito. Buenos días. Buenos días, sí, En ¿quién? la, Ay, la silencié sin querer. No, habla nomás. Si nos iba a ayudar a hablar. Activa el micrófono, Luz. Sí, disculpa. ok. En la parte, cuando le vas a decir compartir pantalla, antes Sí. de darle la pantalla, abajito en la parte inferior izquierda, dice compartir sonido también del computador. Ah, Le das ahí clic y ahí sí razón. compartes la pantalla y te sale el sonido. Compartir, Más rápido. compartir sonido a computadora, pero qué Correcto. maravilla. Oh, Es- Luz, muchas yo- gracias. Con todo gusto. Trajiste luz, trajiste luz. Yo siempre digo, hay que leer todo. Y no lo hago. Sí. Ok, con todo gusto. Bien, Gracias, Luz. gracias. Ahora vamos a ver si puedo compartir entonces este vídeo. Ahí sí. Vamos a ver. Cómo funcionamos y cómo funciona EFT. Sí, se Para poder escucha. entender bien cómo funciona EFT, es bueno que conozcas cómo se comporta nuestro organismo cuando atravesamos una situación que nos sobrepasa. En otras palabras, una situación estresante. Tenemos dos hemisferios cerebrales, uno racional y otro emocional. Nuestros sentidos captan constantemente información que envían a nuestro cerebro, el que utiliza el hemisferio racional o mental para evaluar la intensidad de esos estímulos, dando paso de esta manera a la reacción adecuada. Este proceso se da constantemente en nosotros de forma automática y no consciente. Si todo está bien, no hay mayores cambios en el metabolismo y todo sigue su curso. Pero cuando hay una situación que nos sobrepasa, un sonido fuerte e imprevisto, por ejemplo, el racional reacciona pidiendo ayuda al organismo para que asista en esta situación. En ese instante, el cerebro manda un mensaje de alerta a todo el cuerpo y las glándulas suprarrenales, por ejemplo, producen un aflujo rápido y masivo de noradrenalina y corticoides en ayuda para la adaptación. Esto hace que se produzca una pequeña inundación bioquímica y también un quiebre entre los dos hemisferios cerebrales, produciéndose, a su vez, un cortocircuito energético que afecta el campo mental o campo de pensamiento. Todo este proceso, que dura apenas unos milisegundos, produce un desequilibrio energético que, a nivel neuronal, afecta el sistema inmunológico y el sistema endocrino. A nivel orgánico, afecta el aparato digestivo, la musculatura esquelética y el pericardio. Este desequilibrio energético también se manifiesta a nivel emocional y comportamental. Por lo tanto, con lo físico, podemos decir que acomodamos nuestra postura para no sentir un dolor, y eso hace que nos vayamos poniendo chuecos. Cada situación que nos sobrepasa es una situación traumática, por más pequeña que sea, no deja de ser un trauma. La psicología tradicional aborda a estos traumas desde el evento o desde el recuerdo. En cambio, las nuevas terapias psicoenergéticas, a las cuales también pertenece EFT, apuntan a corregir ese desequilibrio producido a nivel energético. EFT trabaja directamente sobre el sistema de meridianos energéticos del cuerpo, simplemente focalizando nuestros pensamientos en el tema que queremos resolver. Mientras estimulamos ciertos puntos sobre dichos meridianos, liberamos la perturbación energética existente y, por lo tanto, el problema se resuelve. Así de fácil, así de fácil. Y además, no hay recaídas. La resolución del problema se produce al liberarse la perturbación energética que estaba contenida en el campo mental o campo de pensamiento de forma definitiva. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda al respecto? Por favor, levanten la mano si tienen alguna duda antes que sigamos. Nadie. Aprovechen a preguntar, que esto es un conversatorio, conversemos.
Conversemos, sí, exacto. A mí siempre me gusta que me pregunten, porque después de tantos años, todo a mí me resulta tan normal que a veces me olvido cosas. Entonces, es bueno que la persona que está del otro lado haga su pregunta para que yo pueda responderle respecto a eso, ¿sí? Así que, pero si no, seguimos adelante y preguntan más adelante. Ahí Francia Agustín tiene la mano levantada. Habla nomás, Francia. Y vamos Sí, a... buenos días. Es que lamentablemente no sé si es mi internet, pero se fue el audio y pues y también no sé, no pude escuchar, no pude entender. Me gustaría más adelante adquirir el video o cómo para seguir Yo creo que el video va a estar en la grabación, ¿cierto, Janet? Sí. Está en la grabación y debe haber sido tu internet porque yo estoy incluso transmitiendo por Instagram y se escuchó bien. Sí, Pero por eso aclaré, fue mi pero no internet se que se preocupe, cayó. no te preocupes porque todo esto después va a estar en la grabación. Así que si alguien tiene alguna pregunta que haya escuchado el video y no le haya quedado claro cómo funciona el cuerpo. Yo, Heriberto, sabes que cuando vi, bueno, para los que no saben, yo tomé nivel 1 y nivel 2 de EFT en Chile, con formadora chilena, y bueno, y después de hacer Tesla Healing, tomé el nivel, de nuevo, los 3 niveles con la Academia de EFT de Heriberto Bloom, y la verdad, Heriberto, desde lo personal te digo, cuando vi ese video me pareció fantástico, porque te explica, pero súper clarito, cuál es la reacción bioquímica que tiene tu cuerpo, y por qué un pensamiento genera estos traumas, como tú bien dices, de T mayúscula o T minúscula. Entonces, no sé si puedan quedar dudas respecto a eso. Si alguien la tiene, acá hay una levantando la mano, Carolina Martínez levantó primero. Habla Carolina nomás. Carolina tiene el micrófono apagado, por eso no... Hola. Ahí está, ahora sí. Hola a Ahora, todos, Carol. ¿cómo están? Aló. Hola. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, Sí, se escucha bien. bueno, yo había investigado un poquito sobre este tema de EFT porque yo tengo tics nerviosos ocasionados por el estrés y por la ansiedad del día a día, del trabajo, de tantas cosas que hacer. Y también, o sea, también puedo estar viendo una película, pero de esas películas hoy en día que son comedias y pasan un montón de imágenes a la misma vez. Entonces, yo he notado que cuando estoy sobreestimulada, entonces empiezo a tener tics nerviosos y me preguntaba si esos puntos meridianos, pues cómo, de qué forma podían ayudar con eso. Bien, Carolina, gracias por preguntar. Sí, es una sobreestimulación de nuestro sistema nervioso y también desde el cerebro viene eso, ¿no? El EFT te sirve, pero hay algo que es muy, pero muy importante para utilizarlo, aplicarlo en esto. Se aprende dentro de EFT, no tiene que ver con el EFT propio que desarrolló Gary Craig, sino tiene que ver más con la psicoenergética desarrollada por el doctor Roger Callahan. Y él tiene un trabajo muy fuerte que justamente es para, para personas que tienen dislexia, para personas con tartamudez y para personas con síndrome de Tourette, que serían esos tics nerviosos, ¿sí? Y eso ayuda mucho, pero es un trabajo que se hace con respiración y tapping al mismo tiempo, ¿sí? No sé si Claudia ya llegó a la parte esa donde es para volver a equilibrar la desorganización neuronógica, ¿sí? ¿Llegaste a ese punto, Claudia, en el tercer nivel? Sí, sí, totalmente, sí. Bien, se llama respiración de clavícula y es muy, pero muy, muy bueno para eso. Pero no es un ejercicio que puedas hacer independiente y te valga. Acompaña el trabajo de EFT, ¿sí? Cuando estás haciendo con algún facilitador o tú misma trabajando sobre ti en el tapping, ahí sería bueno que incluyas también este trabajo que se llama la, la respiración de clavícula, ¿sí? Pero está bueno, se puede solucionar
De hecho, hemos tenido casos de solucionar tartamudez bastante profunda en personas después de 6, 7 sesiones. La persona hablaba, yo no voy a decir que fluido, pero mucho más tranquilo. Y una de las personas que hemos atendido hace muchos años atrás, la vimos después de 3 o 4 años dando una disertación en una boda, ¿no? Porque en realidad era una boda de amigos, pero nos llamó la atención, dijimos, ay caramba, ¿cómo cambió este señor? Así que, y gracias a este trabajo, ¿no? Así que... Disculpa, mira, tengo 2 preguntas que están súper buenas. Una, te las voy a leer, las vamos contestando a punto. Dice, ¿cómo podemos transformar nuestros pensamientos a partir de los puntos de presión? Y la segunda dice, ¿por qué si es tan simple es tan desconocido? Oye, partiría por la segunda. Porque Mire, ahí hay mucho. ¿por qué es tan desconocido? Yo diría que no es tan desconocido. No sé cómo es en Colombia. Simplemente parto de la siguiente base. Roger Callahan, quien es el creador de las, o padre, como nosotros lo llamamos, de las psicoenergéticas, él solamente se dedicó a formar psicólogos, ¿sí? Y justamente Gary Craig, quien es el que participó de uno de esos cursos, a pesar de que no es psicólogo, pero Roger Callahan le permitió ingresar y hacerse de esa información. Pero hay una diferencia, y se la explico cortito. Para hacer el trabajo de Roger Callahan, que se llama TFT, terapia del campo de pensamiento, hay que hacer un test previo. Hay que hacer una especie de diagnóstico, si se quiere llamar de alguna forma. Diagnosticar cuál es el meridiano que está afectado. Y eso requiere de un test muscular. El test muscular es bastante complicado para ciertas personas. Y así lo fue para Gary Craig. Entonces Gary Craig, como no le salía bien el diagnosticar, pensó con su lógica de ingeniero, si yo tengo un aparato electrónico que no funciona y le cambio todas las piezas, tiene que funcionar. Estoy haciéndolo de vuelta. Y entonces Gary Craig hizo esto que se llama FT, en el cual trabaja 14 meridianos de manera secuencial, sin hacer ningún tipo de diagnóstico. ¿Qué sucede? Funciona porque si yo sobreestimulo uno de los meridianos que esté funcionando, no hay ningún problema. Es como cambiar un componente de un aparato electrónico que no esté dañado por otro que está sano también. Por lo tanto, no afecta, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene FT es que todo el mundo lo puede usar porque no necesita diagnosticar, no necesita tener ningún conocimiento previo, y a partir de FT se empezó a difundir. Y se empezó a difundir a todo el mundo. Por supuesto, ¿dónde empezaron? En Estados Unidos, donde vive Gary Craig, y se difundió como todas estas cosas se difunden primero en Estados Unidos. De Estados Unidos pasó a Europa, y de los primeros que se formaron en Latinoamérica, ¿sí? Allá en el año 2003, 2004, 2005, por ahí, toda esa parte. De hecho, que no comenzamos directamente con FT, nos hemos formado primero con la técnica de Roger Callahan. ¿Y quién nos enseñó? Una maestra que vino de Europa y fue a vivir a Chile. Y en Chile formó más de 400 terapeutas en TFT, o THCP, así llamó ella su técnica, porque le agregó algunas partes holísticas dentro de todo, y redujo los 31 algoritmos que tenía Callahan, los redujo a 11. ¿Sí? Entonces, con un diagnóstico más sencillo, pudo lograr reducir la necesidad de diagnosticar tanto. Pero el FT hace que con una sola, sin hacer diagnóstico y con una sola, le llamamos receta básica, que sería la secuencia, podemos solucionar cualquier problema, absolutamente cualquier problema. Por supuesto, y acá vamos a la primera pregunta. Creo que quedó la segunda pregunta. ¿Por qué no está difundido? Yo diría que está muy difundido, ¿sí? Me parece que
tal vez haya que abrir un poquito más el Google y buscar, porque EFT está muy difundido a nivel mundial. La primera pregunta era, perdón, Claudia, con respecto a que si podíamos cambiar... ¿Cómo podemos cambiar, cómo podemos transformar nuestros pensamientos a partir de los puntos de presión? Yo diría, no es transformar realmente. No, en realidad no es transformar. Es liberar. Nuestros pensamientos, como dije anteriormente, son recurrentes en lo que respecta al pasado, generalmente, ¿sí? Primero pensamos siempre en lo que nos pasó. Y después también vamos al futuro, a ver qué va a pasar. Pero nunca estamos en el presente. Entonces lo que podemos conseguir con EFT, y también con Tesla Healing, pero sobre todo con EFT, podemos estar ocupándonos del presente sin borrar el pasado, porque no se borra, ningún tipo de emoción negativa que nos afecta se borra. Lo único que hacemos con el tapping es evitar que la emoción me afecte, ¿sí? Ustedes vieron recién cómo funciona el sistema, o sea, nuestro cerebro, que se desequilibra en los dos hemisferios y que nuestros meridianos también se bloquean o se realiza un cortocircuito. El EFT lo que hace es justamente evitar, o mejor dicho, desenquistar lo que está enquistado dentro de nuestro sistema energético y nuestra mente. Libera. ¿Y qué sentimos nosotros? Una sensación de alivio. Yo puedo pensar en un accidente que tuve, que siempre me está dando vuelta en la cabeza y hasta me siento culpable de ese accidente porque no presté atención, no vi el semáforo, crucé luz roja y por eso se produjo el accidente. Tengo ahí culpa, tal vez haya muerto alguna persona que no quise yo hacerlo. O sea, hay un montón de sentimientos y de emociones, ¿sí? Cuando yo trabajo con EFT, puedo trabajar cada una de ellas y eliminar la sensación emocional que tengo respecto a esas emociones. Entonces, no es que borre yo de la memoria este accidente, ¿sí? Ustedes vieron cómo trabajamos con EFT, no trabajamos sobre el evento, trabajamos sobre el sistema energético. ¿Se acuerdan recién en el video? Entonces, el evento queda, pero yo puedo volver al evento, yo puedo pensar en el evento sin que me afecte emocionalmente. ¿Está claro eso? Súper claro. Y aquí tenemos una manito levantada. C. Rojas, es que no sale el nombre. C. Rojas, no sé si puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Parece que se le quedó la mano levantada. 3, 2, 1, ya, al agua. Vamos la mano. Bien, fíjense lo importante que es no borrar el recuerdo, porque hay técnicas que borran el recuerdo, y no es lo mismo, porque yo puedo llegar al recuerdo sin que me afecte emocionalmente, ¿sí? Se deshace una pareja y cuánto tiempo después seguimos pensando en esa pareja, ¿sí? Y seguimos teniendo recuerdos. Yo lo que puedo hacer es no borrar el recuerdo, pero puedo hacer ver desde el tapping a la persona, cambiándole la interpretación de las emociones, verlas de forma distinta. Y hay un lindo, una frase tolteca, un dicho tolteca que dice, cuando veas cuando veas cambiar cuando veas la forma de cambiar las cosas cambian de forma, ¿sí? O sea, cuando ponemos una visión diferente a las cosas, las vamos a ver también de manera diferente. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo cambiar las cosas y puedo cambiar creencias, puedo instalar nuevas creencias. Todos estamos programados de alguna manera desde la infancia, ¿no? Con creencias de mamá, de papá, de los maestros, después de los medios de difusión, de la televisión, de la radio, de las revistas, lo que fuera.
Son todas cosas que vamos ingresando a nuestra mente y son lo que nos programa de alguna manera. Es como un computador. Si tenemos un computador, cuando lo compramos está vacío, tenemos que ingresar programas, aplicaciones y todo eso. Bueno, eso es lo que ingresa a nuestro cerebro, a nuestra mente. Y ahí vamos actuando de acuerdo a esa información que nos entró, que son nuestras propias creencias, a las cuales yo cada vez que voy a hacer algo, paso a filtrar por ahí primero. ¿Sí? Entonces, si yo tengo creencias que juegan en mi contra, para ser muy claro, una persona que en la escuela, o ya los padres de chiquitos dijeron, eres un tonto, no sirves para nada, y conozco muchas madres y padres que le dicen eso a sus hijos. Después la maestra en el colegio también le dice, eres un burro, vaya al rincón, le ponen las orejas de burro, hoy ya no se hace, pero en mi época se hacía. Todos se reían de esa persona. 20 años o 30 años más tarde, esa persona no llegó absolutamente a nada, porque vivió pensando que era un burro, que no servía para nada. Y esa es la creencia que le quedó, porque son las improntas que le han puesto y que le han quedado clavadas en el cerebro. ¿Qué hacemos con FT? Trabajamos el tapping, cambiando esas creencias. Primero, quitándolas y luego generando nuevas. ¿Sí? Gary Gray nos dice que tenemos un palacio de millones de posibilidades. Un palacio en el sentido de que un palacio tiene cientos de habitaciones, ¿sí? Si nos ponemos la idea, y en esas cientos de habitaciones usamos solamente una de esas 100 habitaciones. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Y en esa habitación, todas las paredes están escritas con todas esas creencias. Entonces, cada vez que queremos realizar algo, vamos y revisamos a ver qué me pasó, o sea, en base a la experiencia, en base a creencias y en base a otras cosas, voy filtrando mi accionar. ¿Sí? En cambio, si yo tomo y salgo de esa habitación y creo una nueva habitación con mis propias creencias ahora que van a ser positivas, va a cambiar mi vida. Esto no se hace en 1 o 2 sesiones, esto lleva un tiempo, pero se puede hacer perfectamente. Yo Y, quiero... sí. Es que te iba a dar un ejemplo, porque a mí me pasó, estaba en una terapia con un consultante, era una niña que tenía un dolor de espalda baja, y desde el diccionario de bio-neuroemoción habla de que espalda baja está asociado con conflictos con dinero, o con la familia, autoridad, qué sé yo. Entonces, ya teniendo esa guía, yo recuerdo que le dije, bueno, ¿tendrás de casualidad, no sé, se te viene algún conflicto con dinero, qué sé yo? Y ella sentía culpa cada vez que usaba su tarjeta de crédito, y me dice que le daba culpa y rabia cada vez que lo usaba porque sentía que no tenía autocontrol sobre sus gastos. Y haciendo el circuito, trabajando con FT, llegó al asunto raíz, que sería como el primer momento donde se sienta así, de dónde viene esta culpa, de usar su tarjeta, y venía porque su papá, que había abandono paterno además, el papá cuando ella era chica usaba las tarjetas de crédito pero indiscriminadamente, como que usaba una para tapar la deuda de la otra y así. Entonces a ella le daba rabia, inconscientemente por supuesto, porque ella no tenía conciencia de eso a sus 30 y tantos años, pero sí recordaba, sí, inconscientemente, cada vez que usaba la tarjeta, lo asociaba a su papá usándola de forma irresponsable y le daba rabia porque tenía un resentimiento con el padre y su abandono. Liberamos esto, liberamos este pensamiento, hicimos un reencuadre, que es lo que tú estás diciendo, o sea, ver este mismo trauma, que sería con T minúscula porque no era muy grande, verlo desde otra perspectiva y quitarle esta carga de negativa que tenía esta figura. Y sabes que una semana después esta niña me escribe, después, bueno, quedó liberada, se le pasó el dolor de espalda, que ya había estado con quiropráctico y todo mucho tiempo porque no se le iba y cada vez más fuerte. Y me escribe a la semana y me dice, ¿sabes qué, Claudia? Hoy día usé la tarjeta de crédito y no sentí culpa. Es más, me di cuenta que yo la puedo pagar y estoy feliz. O sea, imagínate cómo cambió ese pensamiento, que es una tontera. Entonces, ahí tienes, yo sé que tú tienes muchísimos más casos, pero ahí tienes un ejemplo de cómo un pensamiento abarca todo, incluso un dolor físico, que bueno, que nosotros lo entendemos, pero muchos no lo entienden así. Sí, gracias, Claudia. Es cierto. Lo que pasa es que hay que encontrar primero
O sea, hacer tapping ayuda. Después vamos a hacer un pequeño trabajito de tapping. Pero el hecho de que, como hizo Claudia, buscar en el diccionario de neuroinnovación o de codificación biológica, eso ayuda mucho al facilitador de EFT buscar de dónde viene la situación. El cuerpo nuestro es excelente para mostrarnos qué sucede, ¿sí? A través de dolores, a través de gestos, siempre mencionamos todo lo que nuestro cuerpo dice, pero no lo sabemos interpretar, ¿sí? Y a veces un facilitador con poca experiencia tampoco puede ver los gestos en la otra persona para decir, esto sucedió por aquella y otra cosa. No se lo digo yo a mi consultante, es para mí la información. Entonces empiezo a buscar dónde puede estar el problema. Así como Claudia buscó y encontró de que era una cuestión de culpa por el gasto, ¿sí? El tema del dinero. Y tenemos, la mayoría de nosotros hemos tenido o hemos pasado por situaciones difíciles en la vida con respecto al dinero. Y cuando eso sucede, empezamos a deprimirnos. Y esa depresión ayuda aún más a que las cosas salgan mal, ¿sí? El estrés, por ejemplo, que estamos teniendo cada vez más por la situación que estamos atravesando de la pandemia y demás, que tenemos que trabajar de casa, que tenemos a nuestros hijos corriendo alrededor y las mascotas, o sea, hay un estrés muy fuerte. Si no estamos en equilibrio y si no sabemos cómo dominar de alguna manera ese estrés, nos vamos a enfermar, ¿sí? Y aquí les quiero compartir algo muy importante, porque cuando hablamos de enfermedad o de salud, estamos pensando en un cuerpo sano, ¿sí? Pero la mayoría de las personas no quieren curarse, ¿sí? Y esto nos dimos cuenta, no soy yo el único, la mayoría de los terapeutas nos damos cuenta que las personas vienen con toda la intención de curarse, pero cuando llega el momento de que se dan cuenta que se tienen que hacer cargo de la sanación, ahí empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque fuimos educados en que siempre el poder está afuera. O sea, para eso está el doctor que me trae la pastillita o me clava la inyección para que yo me sane. Y no es así en realidad. Si bien la medicina alopática ayuda, ¿sí? Porque si yo tengo un accidente y estoy todo desarmado, tiene que venir un cirujano a hacer la sutura correspondiente para volverme a hacer el cuerpo normal. Pero de ahí en más está en mí si yo quiero empezar a volver a caminar o no, ¿sí? Necesito yo poner esa intención, ese esfuerzo. Y así pasa con cualquier enfermedad. Todas las emociones, o la mayoría de las emociones no sanadas o no gestionadas a tiempo, son las que nos enferman. Y nos estamos enfrentando, por ejemplo, a miedos, a temores, ¿sí? Y generalmente son temores de problemas que no existen. Después de un tiempo nos damos cuenta, ¿y por qué me hice tanto drama por esto si esto no era tan así, tan fuerte? ¿Sí? O también emociones como rabia, producidas por impotencia que da el miedo, por ejemplo. Ansiedad, por no saber qué esperar de los acontecimientos que suceden o que vendrán, ¿sí? Y, por el otro lado, la culpa por un supuesto error cometido. Estas son las emociones que más nos enferman y que la mayoría de nosotros tenemos o solíamos tener. El alto grado de estrés es lo que más está en este momento, digamos, haciendo estragos en nuestros cuerpos, ¿sí? Y como decía anteriormente, sabemos todo esto. Y a veces somos conscientes de eso, pero no hacemos nada. Y ya Hipócrates en su momento decía, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y eso es muy cierto. Si yo, después de 1 o 2 sesiones de EFT, le pregunto a la persona, ¿realmente estás dispuesta a
cambiar, a ver las cosas desde otro lugar, a renunciar a aquellas cosas que te enfermaron? Y la mayoría se queda dudando. Te dicen, no lo sé. ¿Y qué hago en ese momento? Hago una ronda de EFT, a pesar que todavía no estoy preparado para hacer este cambio, yo me acepto, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa manera la persona va empezando a darse cuenta que es la persona la que tiene que cambiar, no el resto que tiene a su alrededor. ¿Sí? Y acá otro temita que apareció en el video, el primero que les pasé, con respecto de nuestro cuerpo, que es como una farmacia, mucho más completa y abundante que cualquier corporación farmacológica. ¿Sí? La enfermedad viene de adentro y va hacia afuera. Por lo tanto, también tenemos que sanar de adentro hacia afuera. Y podemos utilizar absolutamente todas esas medicinas o medicamentos, si los queremos llamar, que tenemos adentro. Además de que nuestro cuerpo genera las hormonas y los anestésicos y todo lo que necesitamos para vivir cómodos y sanar, también tenemos algo que se llama el sanador interior. Y es mucho más hábil que cualquier médico o terapeuta. Pero lamentablemente esto no lo hemos aprendido, no lo sabemos. Hay una desinformación muy grande al respecto. Entonces, no es sencillo hacerse cargo de eso. ¿Sí? Y por eso siempre insistimos que tal vez tomar unas sesiones de EFT o tal vez hacer un curso. Hay cursos, tenemos cursos online de EFT personal. O sea, si la persona no quiere aplicarlo en otros, sino simplemente para ella, puede hacer este curso de EFT personal. Trabajo propio en sí mismo. Es muy fácil. Pero lo he visto en todos estos años que estuvimos trabajando con Susana, con madres sobre todo. Madres que vienen con sus hijos, porque los hijos son desobedientes o están todo el día corriendo o andan a los saltos, o sea, niños que no están, según ella, no son comunes. ¿Sí? Y entonces lo primero que hacemos, hablamos con la madre y con el padre, porque el niño refleja lo que ve en sus padres. Y por lo general nos damos cuenta que son los padres los que tienen un problema que luego le pasan a sus hijos. Pero hay madres que vienen y dicen, yo quiero que atiendas a mi hijo, y cuando son hijos muy menores, trabajamos con las madres como si sería por sustituto. ¿Sí? La madre piensa que es el niño y trabaja sobre su cuerpo, como tiene la relación de ADN, el código sanguíneo, entonces puede trabajar energéticamente. En una palabra, se pone en la piel del niño y empieza a trabajar. Y esto es, como esa energía, está muy claro que lo que le llega la información cuando piensa es la que viene del niño. ¿Sí? Entonces, empieza a devolvernos esa información, cambiamos la frase para hacer el tapping, y después de 2 o 3 sesiones mal, se da cuenta que en realidad el problema lo tenía ella. ¿Sí? Y están las madres que se dan cuenta y dicen, quiero resolucionar esto para que mi hijo esté bien, y están las madres que no aparecen más a la sesión porque dicen, yo no me voy a hacer cargo. Es totalmente inconsciente, ¿eh? No es que ellos piensen, no, es inconsciente, directamente no vienen más porque sienten que no es lo que quisieran hacer para su vida o para la vida de sus hijos, ¿no? Así que de ahí viene esto que decía Hipócrates, no queremos sanar porque no nos queremos hacer cargo de lo que tenemos adentro, ¿sí? Que cargamos con esto. Heriberto, Esto, sí. Disculpa, es que ahí te voy a complementar porque, bueno, yo cuando partí con EFT, obviamente fui por una sesión, fui al psicólogo, el psicólogo trabajaba con esta técnica y fui porque yo tenía obviamente todos mis problemas emocionales, trancas, qué sé yo. Y bueno, yo me doy cuenta de cómo quito, cómo ya podía ver esa situación traumática, traté un trauma específico con T mayúscula,
sin esa carga negativa, sin esas reacciones físicas de pena, de que se me llenaban los ojos de lágrimas, que no podía hablar, que se me apretaba la garganta. Entonces, cuando veo el efecto, me pongo a estudiar, a buscar la raíz lógica, digamos, la científica de por qué funciona FT. Entonces me fui a estudiar lógica celular convergente. Y en ese trayecto yo digo, bueno, mi hija, yo tengo una hija de 17 años, ella, bueno, tengo 3, pero ella estaba en ese tiempo con problemas emocionales y, bueno, obviamente había estado con médico, había estado con psiquiatra, había estado, y no había caso que se sintiera mejor. Entonces este terapeuta, que es el invitado que tuvimos el sábado pasado, Eduardo Acuña, yo le digo, mira, quiero que trates a mi hija. Entonces él me dice, no, trátate tú. Hoy, y yo te juro que me lo odié cuando me dijo eso. ¿Cómo voy a tratar yo a mi hija? O sea, está ridículo que me digan eso. O sea, en ese momento mi reacción fue rechazo total. Y yo le insistía, oye, de verdad que está mal, ha ido psicólogo, lleva 2 años yendo a psicólogo, fue a psiquiatra, porfa, trata a mi hija. Y no me dejó. El tema es que después ya estudiando EFT con el nivel 1, certificando con el nivel 1, ahí entendí esta relación que hay con nuestros hijos, que, bueno, que ahí tiene varias lecturas, pero finalmente que existe, y yo hago EFT, o sea, trato con esta técnica, trabajo mi embarazo, que yo fui mamá joven a los 18 años, a los 16 antes, entonces por lo tanto ahí habían hartas emociones contenidas, desde el momento que me enteré que estaba embarazada. Y cuento corto, yo trato todo esto y sabes que, imagínate, nosotros generalmente desde la formación entendemos de que los niños pequeños siempre es trabajar con la mamá y el papá, pero yo trabajando con mi hija que ya era no tan pequeña, sino que 17 años, 16 años, y trabajo todo esto y sabes que los cambios fueron, pero de verdad, como magia. O sea, primero ella, por ejemplo, tenía problemas de comer mucha comida chatarra, era nuestra pelea, porque yo trato de alimentarlos bien, más en pandemia cerrado. Y ella como que llega de la nada un día me dice, ¿sabes qué, mamá? Quiero empezar a comer más sano, ya quiero empezar a comer más ensalada. Yo estaba en la cocina y quedé así como, no dije nada, porque tú sabes que con los hijos que si uno les dice que bueno, ya no quieren. Entonces, no dije nada, me quedé en silencio, pero ahí noté el cambio. O sea, lo que estás diciendo tiene un alcance que uno ni siquiera se imagina. Y más allá de por qué efectivamente es así, te tratas tú, te mejoras tú, liberas tú esos pensamientos limitantes y estás cambiando la realidad de incluso niños más grandes. Recuerden, cuando cambio la forma de ver las cosas cambian de forma. Es así. Janet escribió ahí, justo me apareció mientras estaba escuchándote, Claudia. Dice, a mí me pasó lo mismo, le pedí a mi coach que ayudara a mi hijo porque tenía miedos en el deporte y me mandó a tratarme a mí primero. Sí, Janet, inconscientemente, tus problemas probablemente en el deporte te hayan hecho pasar ese miedo. Lo expliqué al principio y lo voy a abrir un poquito más este tema. O sea, cuando nosotros nacemos, ¿sí? Salimos del vientre de mamá, vemos la luz, nacemos. Dije que somos una computadora que primero hay que darle toda la información para que funcione. Pero así como la computadora también trae un programa básico que se llama BIOS, que hace encender la pantalla, que sabe cómo interpretar el teclado, que sabe hacer un montón de cosas, esa información también la traemos como bebés, como guaguas, como dicen en Chile. Esa información es la información genética ancestral que viene con nosotros. Y justamente a través del ADN, a través de la epigenética y a través de los ancestros, esa información probablemente no sea el caso de Janet, que haya tenido problemas del deporte. Tal vez sea su papá, su mamá, su abuela, su abuelo. Esa información pasó al niño, ¿sí? Hijo, ¿no? de Janet. Entonces, ahí viene el tema. Por eso el EFT es excelente para trabajar lo mío, lo de ancestros y de las generaciones futuras. Porque cuando yo arreglo mi propia situación aquí en el presente, automáticamente, energéticamente y por epigenética, pasa hacia lo generacional y hacia la futura generación. O sea, reparo conflictos que pudo haber habido en mis antepasados.
y evito conflictos que puedan tener mis hijos, que aún no hayan nacido inclusive. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, eso porque estamos trabajando con energía. Ahora voy a explicar un poco más de energía cuando entramos a Tesla Healing, porque Tesla Healing trabaja netamente con energía cósmica, y aquí estamos hablando un poco más de la energía corporal, que no es tan sutil como la energía cósmica, pero no deja de ser energía. La energía del cuerpo la hemos comprobado cuando nos vamos a hacer un electrocardiograma, ¿sí? El gráfico, o cuando nos hacemos un electroencefalograma que nos llenan de electrodos la cabeza y después vemos todas esas cositas en el papel. Eso es energía nuestra, es una electricidad que genera el cuerpo, que es mucho menos sutil que la energía que corre a través de los meridianos energéticos, ¿sí? Son diferentes formas de energía, pero todo es energía. Y cuando yo hablo energía ancestral o energía respecto a lo que tenga que ver con lo que la epigenética, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de energías mucho más sutiles, porque ahí ya interviene todo el cosmos en esa energía. Después vamos a entrar a ese tema si quieren. Heriberto, pero espera, antes que pase, a mí sí, considéralo, por favor. Sí me interesaría saber cómo tú llegaste, porque yo entiendo que estudias EFT, empiezas con estas técnicas como el TAT y qué sé yo, y de repente, no sé, ¿cómo llegas a Tesla Healing? O sea, me gustaría que igual profundizaras, porque es la duda que siempre he tenido y aprovecho a hacértela, porque creo que va a ser interesante entender cómo del EFT, que ya entendemos que es una psicología, es una terapia psicoenergética, cómo trabajamos sobre estos meridianos. Por ahí alguien preguntó si tenía que ver con los meridianos de la acupuntura. Efectivamente se trabaja con los meridianos de la acupuntura, pero en vez de usar agujita, usamos estos golpecitos, el tapping. Entonces, pero si puedes ahí contarnos cómo llegaste a Tesla Healing 369, que adelanto, que bueno, como para los que llegaron después, yo estoy certificada en la Academia de Heriberto Bloom, soy facilitadora de Tesla Healing, y he visto, bueno, que yo hasta hace un par de meses atrás era totalmente escéptica, así que cuando empecé con esta... con esta técnica igual como que no entendía o me costaba entender que podía sentir energía, pero sí he notado por las terapias que he hecho, ahí yo ayer te contaba un poco que he tenido testimonios súper maravillosos. Entonces me gustaría como que nos contaras un poquito de eso y ya para entrar, ir profundizando de por qué y cómo funciona Tesla Healing 369. Bien, bien. Lo hago cortito porque si tengo que relatarte absolutamente todo, cómo llega todo esto, nos va a llevar varias horas más, pero lo voy a hacer cortito. Mi formación original es técnico en electrónica, luego estudié ingeniería y siempre me he dedicado en electromedicina, o sea que tengo una base con respecto a lo que es la energía. No tan amplia como la tengo ahora, pero la energía en ese momento se conocía, lo que circula por nuestro cuerpo, lo que acabo de explicar. Llegado hace unos 20 y pico de años atrás, de pronto me cansé de todo eso y me cansé de vivir en Buenos Aires y junto a mi esposa Susana decidimos hacer un emprendimiento turístico en la provincia de Córdoba. Con tan mala suerte, entre comillas, hoy lo vemos de una manera totalmente diferente, pero en ese momento dijimos, qué mala suerte, de que justo en ese año Argentina cae en un pozo, sí, está el famoso corralito, perdimos todo el dinero, bueno, ya conocen la historia seguramente. Así que dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y vamos a tomarnos un año sabático, porque no sabíamos qué hacer. Año sabático en el cual empezamos a ver qué podíamos ir haciendo. Yo paralelamente, para tener algún ingreso, seguía un poquito con la parte tecnológica, instalando alarmas y todas esas cosas, seguridad electrónica, pero siempre con el propósito de ver otras cosas. Y lo primero que nos llega es de una persona conocida allí, una psicóloga justamente, que también es astróloga, y ella dictaba un curso de calendario maya. Y ahí empecé a conectarme con la naturaleza nuevamente, porque el sincronario maya nos lleva de vuelta a la conexión con el sol, con la luna, con la tierra, o sea, con el universo entero. Vivimos de una manera totalmente diferente a la que nos impone el calendario gregoriano.
¿sí? Con sus meses desparejos, con meses de 28, otros de 30, de 31. Bueno, no voy a entrar en detalles. Al que le interese que busque en el calendario maya o sincronario maya. Eso a mí, de alguna manera, me abrió un poco más la comprensión de que había algo mucho más allá de una simple tecnología, ¿sí? De hecho, la maestra de sincronario maya me dijo, cuando cumplas tus 52 años vas a hacer algo totalmente diferente. Y pregunté, ¿y qué? No te lo voy a decir porque ni yo lo sé, no lo sabemos, pero va a ser algo totalmente diferente. Bien, yo tenía en ese momento 51. Y fue así que a los 52 años hice ese cambio, ¿sí? Y empecé a interesarme mucho más por todas estas, digamos, materias humanísticas, que la tecnología. La tecnología ahora la tengo tan apartada que ya se dieron cuenta, me cuesta usar el Zoom. Así que lo que hice fue justamente dejar de lado la tecnología y dedicarme más a la parte humanística y a la parte de la energía. Y así me fueron llegando de una manera muy sincronizada, para llamarlo de alguna forma, tanto a Susana como a mí, estas cosas. Empezamos con el TFT de Roger Callahan. Luego yo descubro que existe algo que es mucho más simple, que es el FT. Me formo en FT con Gary Craig con sus videos. Después hice otros cursos para certificar y demás, pero comencé con eso. Luego con el TAT de Tapa Fleming. Después bueno, conocí una gente en Argentina muy, pero muy buena, que tiene un grupo que se llama Terapias de Avanzada, y ahí también hice una serie de cursos excelentes, que ahora están haciendo también vía online. Y bueno, todo eso te va dando una interpretación de la vida, del universo, totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado. En el año 2009 le llega a Susana una información sobre algo que trabaja con las manos. Y ella empieza a buscar, se llama la sanación reconectiva. Entonces, le gustó hacer eso, se fue a Venezuela, porque justamente el primer curso que se daba en castellano era en Venezuela. Se formó en esto de sanación reconectiva y reconexión. Y cuando yo vi los resultados que le estaba dando eso a Susana, también me formé. Yo lo hice en Buenos Aires. Y trabajé con la reconexión y la sanación reconectiva, con muy buenos resultados. Pero sentía que hacía falta algo más. O sea, algo en mí decía, acá no termina la cosa. Tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más. Años después, viviendo en Chile, un día una amiga nos cuenta que en Quillota había una persona que tenía un método que te hacía recordar todo lo que tenía tu inconsciente y te conectaba con el universo y demás. Dije, bueno, probemos. Y era como entrar en una especie de, no era ni una regresión, no te puedo decir cómo llamarlo, pero lo interesante que uno empezaba a canalizar información, ¿sí? Todo esto lo tengo grabado porque Susana lo grabó en un teléfono, y por eso después, volviendo a escucharlo, me di cuenta que en ese momento yo estaba dándome cuenta que había algo, que yo lo estaba diciendo, pero no sabía qué era, que todo el mundo lo puede hacer, que era tan simple con solamente utilizar lo que tenemos, ¿sí? Desde el corazón, aplicando el amor y con lo que tenemos. Eso fue lo que en ese momento sentí, pero no sabía qué era. Y un año más tarde, de pronto, pensando siempre en eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede cambiar? Un día me llegó una frase así, buscalo a Tesla. Eso, buscalo a Tesla. Yo de Tesla había escuchado en la escuela poco, en la universidad, porque Tesla es una unidad de medición de campo electromagnético. Así que de ahí tenía un poco de idea de Tesla, pero no fue muy difundido Tesla en su momento. Ahora sí, en los últimos años. Así que bueno, empiezo a buscar información de Tesla, pero no me cerraba, ¿sí?
hasta que encuentro un libro de él en el cual habla de las famosas ilusiones científicas. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta a qué se refería. ¿Sí? Él descubre la energía cósmica viendo un eclipse solar y ve que hay algo raro ahí. Entonces empieza a estudiarlo en su laboratorio y ahí es donde él toma esa energía. Y se da cuenta que es algo muy excepcional, lo llamó energía libre. De hecho, que hay muchas cosas que funcionan con esa energía libre, pero no sabía cómo utilizarla, hasta que años más tarde conoce a un yogi llamado Swami Vivekananda. Y Vivekananda le pide que por favor le explique científicamente qué es lo que sucede cuando Vivekananda hace yoga, hace imposición de manos y trabaja con la energía. Entonces Tesla dice, ahora entiendo cómo se conecta esto. Y le explica lo que él descubre con la energía cósmica, ¿sí? Hoy llamada energía taquiónica por su velocidad, ¿no? Pero él la denomina energía cósmica. Y ahí es donde Vivekananda dice, ahora entiendo la explicación matemática, decía Vivekananda, que me está dando y que coincide perfectamente con lo que yo estoy haciendo. Ahora entiendo y estoy convencido que con su explicación esto va a llegar al mundo. Pasó un tiempo, por supuesto pasaron varios años, hasta que las cosas se empezaron a dar cuenta. De hecho que Tesla en su momento, si bien empezó a a utilizar un poco más su espiritualidad, pero la ciencia en ese momento, los científicos de ese momento, justamente quisieron tapar, porque decían, este era un ser loco, ¿sí? Que está queriendo mezclar ciencia con espiritualidad, y en ese momento no se aceptaba. Por lo tanto dijo, voy a trabajar para el futuro, ¿sí? O sea, una frase de él típica dice, a ustedes les pertenece el presente, a mí me pertenece el futuro. Y así es. Hoy, tantas cosas que aparecen, inventos que creemos que son de ahora, son inventos de Tesla. Tesla tiene más de 1.100 inventos patentados, más de 2.000 que ha realizado, pero 1.100 tiene patentados. Y entre estas cosas está esta energía cósmica. ¿Y qué es lo que yo hago? Que yo hice en ese momento. Como ya tenía clientes, pacientes o consultantes, como quieras llamarlos, con sanación reconectiva, les ofrecí hacer el Tesla Healing. Y todos dijeron, esto es mucho más potente. Hay una remisión mucho más rápida de los temas. Entonces, empecé haciendo cosas, practicando, buscando, o sea, no es que esto salió de un día para el otro. Me llevó 1 año y medio, casi 2, hasta que encontré exactamente cómo tiene que funcionar. Y estoy incorporando a veces cosas nuevas en el último momento porque me viene alguna otra información y la agrego cuando veo que da buenos resultados. Heriberto, disculpa, a mí lo que me preguntan mucho, a ver si tú aquí lo puedes aclarar, me dicen siempre, ¿y cuál es la diferencia entonces entre Tesla Healing 369 y el Reiki? Si hablamos de imposición de manos y si hablamos de energía. Sí, está buena la pregunta, gracias. El Reiki, el Shiatsu, hay muchas técnicas que usan imposición de manos, ¿sí? Pero aquí, en Tesla Healing, yo no trabajo solamente con las manos. ¿Por qué usamos las manos? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué usamos las manos? Las manos las usamos porque las manos son antenas hacia el universo, ¿sí? También usamos los dedos para el tapping. ¿Por qué? Porque hay energía acá. Es la energía que recibe a través de la antena de las manos y la energía que irradiamos por la antena de los dedos o de las manos, ¿sí? Cuando hacemos tapping, estamos irradiando una energía a esos puntos que estamos, digamos, haciendo el tapping, porque son puntos escogidos específicamente por los chinos desde la acupuntura, porque en ese lugar hay una serie de mecanorreceptores más concentrados. Entonces yo toco acá, no es lo mismo que si me toco acá, porque acá hay un meridiano y ahí en ese punto están concentrados los mecanorreceptores que llevan esta energía
hacia el sistema nervioso y llegan al cerebro. ¿Sí? Eso es el tapping. En Tesla Healing trabajamos al revés. Recibimos la energía cósmica desde el universo y gracias a la formación de vórtices, ¿sí? Porque la vida está compuesto de vórtices. Es largo explicar esto, por eso está bueno que por ahí hagan el curso, porque hay toda la explicación científica. Pero esos vórtices que yo voy formando con la mano es lo que baja la información desde la fuente universal de la sabiduría eterna y llega, y yo como trabajo, como practicante, vamos a llamar así, recibo esa energía y la entrego a la persona que la recibe. No pongo ni intención ni expectativa. Y es ahí la diferencia con otros métodos, por ejemplo Reiki, donde a veces se pone intención. ¿Sí? U otros trabajos energéticos donde se trabaja puramente con la intención. En Tesla Healing no trabajamos con intención, porque Tesla Healing no actúa sobre un síntoma. El Tesla Healing lo que hace es poner en equilibrio todos los cuerpos del ser. Y pone en equilibrio también a las células. Y le devuelve la información primigenia a las células. Lo que hace también es activar nuestro sanador interior y abrir nuestra conciencia. Por eso, si ponemos una intención, estaríamos borrando, cambiando información, ¿sí? Que es la información de la energía cósmica, que tiene que llegar pura, así como viene, a la persona que la recibe. No ponemos nosotros nuestra mente, no ponemos intención, no ponemos expectativa. Eso es lo que hace funcionar Tesla. Y eso lo diferencia de tantos otros métodos. Heriberto, mira, hay ese ejercicio con las manos, podríamos hacerlo cortito mientras nos vas contando, porque la verdad es que cuando tú lo hiciste en el seminario de psicología energética, yo te busqué al tiro porque dije, no, esto no puede ser. Entonces, podríamos hacerlo ahora como para que puedan experimentar todos los que están conectados. Tenemos 41 personas. A ver, para que sientan esa energía cósmica. 42 daría un 6, pero bueno, me incluyo. Debe haber alguno dando vuelta por ahí. Bien, ¿qué hacemos? Ponemos nuestras manos así abiertas, ¿sí? Y las ponemos enfrentadas. Y bueno sería cerrar los ojos. Y no poner ninguna intención y ninguna expectativa de nada. Simplemente enfrento mis manos y trato de percibir qué siento en las manos. Puedo abrirlas, cerrarlas, o sea, extenderlas, juntarlas, pero sin que se toquen, lentamente, porque tengo que ir percibiendo qué es lo que hay en las manos. Lentamente. Cada uno va a sentir algo diferente, no hay algo que esté escrito que tiene que sentir, ¿sí? Después les voy a decir qué es lo que pudieron haber sentido, ustedes mismos van a decirlo. Pueden abrir, y también pueden una mano lentamente girarla como haciendo un círculo y estirando ese círculo. Eso se llama hacer un vórtice. ¿Sí? Voy haciendo lentamente, Claudia, siempre aceleradita, Claudia. Ahí tranquila, bien, ahí está. Bien. Entonces, puedo juntarlas o puedo extenderlas. Y sientan qué sucede cuando las extiendo y cuando las junto. O hago el vórtice y sientan qué sucede con la mano que está fija y con la que está haciendo el vórtice. Lentamente. Una vez que han hecho eso, quiero que vuelvan a abrir sus ojitos y quien quiera contarme lo que sintió, Janet le habilita el micrófono o cada uno habilita el micrófono y me cuente qué es lo que sintió. ¿Y se pueden desbloquear por si alguien quiere contar? Ahí, Janet. Sí, que no se queden callados, que Cada uno, algunos de aquí son conversadorcitos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Evelyn. Evelyn. Por aquí. Ahí te veo, sí. Bueno, lo que sentí cuando estaba acercando las manos era como que se querían unir más o no sé, el movimiento no hacía que yo, como había como algo aquí, una energía o algo que ellas solas se movían sin que yo las moviera. Así como, no sé qué significa eso. No sé. Bien, yo tampoco.
Aquí, Pero- mira, aquí, disculpa, Fabio dice, hormigueo, frimo, un remolino a viento, me conecté a full. A mí me pasa que cuando hicimos este ejercicio y cada vez que yo hago Tesla Healing, siento como un imán. Eso, mira, ahí puso alguien, yo sentí un imán, efectivamente, y puede ser lo que sintió también. Hay varias cosas que podemos sentir. Sí, es eso, que sentía como que así que se querían unir. Que se atraen, exacto, pero Sí. también podemos sentir lo contrario, que se repelan, como que hay un globo ahí que quiero apretar y no lo puedo cerrar, ¿sí? Recuerden que los imanes, según como los polarizo, se atraen o se repelen, ¿sí? Y aquí no hablamos de polaridad, simplemente puede suceder que una mano tenga polaridad negativa y la otra positiva, con lo cual se van a atraer, o puede suceder que tenga la misma polaridad y se van a repeler, pero eso no importa. Pueden sentir frío, pueden sentir calor, pueden sentir hormigueo. Hay diferentes maneras de sentirlo, pero se siente. Eso es lo importante, se siente. Y cuando yo siento esto, ahí empiezo yo a trabajar con mi consultante. ¿Sí? Eso, Disculpa, Heriberto, yo estoy transmitiendo por Instagram, acá colocan como un imán cuando trata de poner los lados opuestos y un poco de calor, y claro, después colocan, vamos en la misma sintonía, o sea, después acá, bien, sí, como un imán, hormigueo. bien, ok, excelente. O sea, todo eso puede suceder, todo eso puede suceder. ¿Sí? Con lo cual, Tesla Healing tiene esa libertad, que no es un método que le diga, tienes que hacerlo así, así, así. En Reiki, por ejemplo, que se usan símbolos y todo demás, y te dicen hasta que en un momento no tenés que respirar y qué sé yo, para que la energía llegue. Aquí, esto, la libertad de expresión. Hay que hacer ciertos movimientos para que funcione, pero es libre, ¿sí? Y lo más importante y lo más lindo, que no trabajo sobre un síntoma de la persona, yo trabajo sobre todos esos cuerpos que son más de 64 según los hindúes. Según la filosofía hindú, tenemos más de 64 cuerpos sutiles, aparte de nuestro cuerpo físico. La ciencia ha comprobado la existencia de 11, ¿sí? Y cuando hablo de cuerpos, por ejemplo, el cuerpo búdico, el emocional, el mental, el áurico, el físico, o sea, son todos cuerpos que están alrededor nuestro. Y todos esos cuerpos forman algo que se llama el campo, se me fue el nombre. ¿Tú qué sabes, Claudia? ¿No es el biocampo? El biocampo, gracias. Ah, Iba a decir campo biológico, no, el biocampo. El biocampo que queda formado alrededor nuestro es el que tiene toda la información guardada. La información, hasta algunos científicos dicen que ahí se guarda nuestra memoria, ¿sí? Entonces, esa información del biocampo va creciendo de acuerdo como yo voy elevando mi vibración, ¿sí? Mi frecuencia. Cuanto más alto llega mi vibración, mi frecuencia, más cerca estoy conectada con el amor, o conectado con el amor. ¿Se entiende? La vibración más alta que existe es el amor. Y la vibración más baja que existe es el temor, el miedo. Fíjense, temor, la más baja, amor, la más alta, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Cuanto más cerca estemos de esa vibración amorosa, mejor va a funcionar lo que hacemos para nosotros y para los demás, por supuesto, porque el biocampo se extiende cada vez más, y las personas que vamos a atraer a nuestras vidas van a ser esas personas que están vibrando en la misma frecuencia que nosotros. ¿Qué significa? Si yo estoy depresivo, voy a atraer gente que esté depresiva. Y cuando estoy alegre, atraigo gente que está alegre. Hagan un repaso de sus vidas y recuerden, a ver, cuando estaban mal, ¿quiénes se les arrimó? Y cuando estaban bien, ¿quiénes se les arrimaron? ¿Eh? Es porque es así. Es una ley universal. No lo vamos a modificar nosotros.
Heriberto, mira, en virtud de los tiempos, porque yo sé que tienes tu academia, allá está. Tengo un debería- rato, tengo un sí, rato. Ya tenemos avisé a Axel que pueda habilitar él la sala, Ya. pero yo menos cuarto, o sea, 11:45 deberíamos cortar. Ya, entonces, para ir sintetizando, yo lo que quiero es que todos los que tengan preguntas las vayan colgando en el chat, porque así vamos guiando la conversación. También, mientras hacemos eso, Heriberto, yo quiero que nos cuente, a ver, de los casos, porque tú ya llevas años trabajando con esto, nos contaste en la formación de que incluso se podía usar, una vez que uno entiende que todo es energía, que se puede usar incluso para, no sé, limpiar, o sea, hacer dentro de, no sé, de un pabellón quirúrgico, tú nos contaste que te pedían y los efectos. ¿Nos podrías contar, a ver si tú recuerdas un caso que se te venga hacia la mente, que un consultante o un paciente que haya llegado, que le hayas hecho hayas aplicado la técnica? Y que haya tenido como resultados así que a ti te llamaron la atención y dijiste, wow. En realidad no es un caso, son varios casos. O sea, sigo asombrándome yo mismo en los casos, sobre todo cuando trabajamos con la persona. O sea, voy a dar un caso de una madre cuya hija de 19 años tenía que ser intervenida quirúrgicamente de una rodilla. Un trabajo, un problema genético, ¿sí? Los médicos le habían dicho de que iba a llevar más de 12 horas la cirugía y que iba a tener por lo menos una semana en la UTI, ¿sí? En terapia intensiva, y después iba a pasar a sala general y con suerte 14 días saldría del hospital. Estamos hablando de unos 3, 4 años atrás de esto. Entonces la madre me consulta si esto podría servir y digo, mira, en ese momento no tenía tanta experiencia todavía, fue uno de los primeros casos donde yo trabajé con el cirujano y con todo el pabellón, como tú lo llamas, ¿no? Primero le hice las 3 sesiones, una por día a la niña, las 3 sesiones de Tesla Healing. Y cuando llegó el momento de la internación, o sea, del ingreso a la sala quirúrgica, ahí comencé a trabajar. La madre me llamó, dijo, le están ingresando en este momento. Entonces yo me puse a trabajar solamente poniendo armonía a todas las personas. Me las imaginaba porque no sabía quiénes eran, ¿sí? Entonces yo trabajaba poniéndole al cirujano, al anestesista, a los instrumentadores, a las enfermeras, a todos los que estaban ahí, poner una especie de elevación de armonía, ¿sí? Poniendo en equilibrio lo que hago generalmente. O sea, no pensé en nada, simplemente me concentré en cada uno de estos personajes, sin conocerlos. Simplemente sentí su energía y trabajé 15, 20 minutos, más no era. Cuando terminó, a las 4 horas me llama la madre y me dice, Heriberto, no sé qué habrá pasado, pero a las 4 horas ya la sacaron de la sala de cirugía. Le habían dicho 12 horas. Al otro día me dice, ayer no te pude también contar, la sacaron de la sala de cirugía y no la llevaron a la UTI. Fue directamente a sala. Y a los 4 días, esa niña salió caminando con muletas del hospital. ¿Sí? Entonces, eso fue una de mis primeras veces. Y dije, bueno, será casualidad. Después vinieron otras. Y en todas pareció exactamente lo mismo. Reducción del tiempo de intervención quirúrgica y un postoperatorio muy simple, muy sencillo, sin ningún tipo de problemas y que se redujo inclusive en tiempo, ¿sí? Creo que lo comenté en el curso, la esposa de Axel que se tuvo que operar los dos ojos, cambio de lentilla. También le habían dicho 8 o 10 horas y resulta que se redujo a 3 horas y a los 2 días estaba viendo mejor que antes. Y le habían dicho una semana hasta que pudiera recuperar algo de la visión, ¿sí? O sea que acelera el proceso de curación, ¿sí? Heriberto,
disculpa, sería importante igual señalar, porque acá, por ejemplo, están preguntando que si las vacunas, ¿qué opinas de las vacunas? Yo creo que lo primero que uno entiende cuando empieza a hacer estas formaciones es que jamás uno le va a decir a un consultante o paciente o cliente de que deje la medicina alopática y se concentre solo en esto. O sea, yo también pienso, y lo que le había escrito a esta persona era que cuando tú tienes miedo, por ejemplo, tienes aprensiones sobre la vacuna, ese es un pensamiento limitante tuyo. Y eso es lo que tú tienes que trabajar, que lo puedes trabajar con FT porque es un miedo finalmente. Cuando yo pienso en la vacuna, de que me va a causar una reacción o que me están metiendo lo que sea, independiente de que sea real o no, porque hoy en día de verdad que yo no le doy espacio a la duda a nada, hasta la teoría más conspirativa podría, ¿por qué no serlo? Pero al mismo tiempo creo de que todos estos pensamientos que nosotros tenemos, de que si yo me vacuno que me puedo morir, es un pensamiento limitante mío. Y lo que sí hemos ido aprendiendo, o por lo menos voy a hablar desde mí, desde mi persona, lo que yo sí he aprendido es de que todo, absolutamente todo empieza aquí, empieza como yo lo veo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo hijos, y claro, las vacunas obligatorias se las puse. Tampoco creo, no tenía ningún pensamiento respecto a teorías conspirativas, pero sí, por ejemplo, hubo un par de vacunas que yo no se las puse porque no sentí que no era necesario, ¿no? Y me pasa hoy en día que, por ejemplo, en Chile, que está esta amplia campaña de vacunas por el COVID, yo, si bien no creo que esa vacuna me sane o impida que yo me enferme, tampoco creo en la misma enfermedad, pero si a mí me tienen que vacunar y se torna obligatorio, lo voy a hacer porque yo no le pongo importancia a eso, ¿me entienden? Es como que no tiene importancia si me vacuno o no me vacune, pero es porque yo hoy día no tengo pensamientos limitantes respecto a ese hecho. Yo pienso que no existe. O sea, llegué a ese momento de pensar de que es como peñiscarme, no tiene ninguna relevancia, pero si yo sobre lo mismo pienso de que si me vacunan me voy a enfermar o me va a dar, no sé, fiebre, es muy probable que me dé, porque yo soy la que crea eso. Entonces, no sé si tú ahí puedes complementar lo que tú opinas respecto a la medicina alopática o todas estas cosas. Apoyo exactamente lo que acabas de decir, porque todo nace en la cabeza, ¿sí? Y si vos pensás que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Y si pensás que no te vas a enfermar, no te vas a enfermar. O sea, todo depende siempre de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, que son energía, pueden hacer que tengamos una vida saludable o pueden hacer que tengamos una vida caótica. Por eso es muy importante escuchar nuestros pensamientos, ¿sí? O sea, tratar de no poner pensamientos negativos. Y lo mismo sucede con el verbo, con nuestras palabras, porque muchas veces decimos cosas sin darnos cuenta que eso está proyectándose a nuestro cerebro, a través de la vibración, a través del oído. Si yo digo, no quiero enfermarme, cuidado con lo que digo, porque el no lo puede interpretar el cerebro y tampoco lo interpreta el universo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Quiero enfermarme, ¿sí? Cuidado con eso. Puedo decir, soy una persona sana y voy a seguir siéndolo hasta el día final, bien, ¿sí? Pero nunca voy a decir no me voy a enfermar, porque eso estoy dando vuelta a la información que no entiende el cerebro. Es lo mismo No. que decir, es lo mismo, disculpa Heriberto, que decir, no quiero que me lleguen las cuentas. Lo que estoy diciendo es, quiero que me lleguen las cuentas, no quiero que me cobren. Y siempre me van a cobrar porque tú estás diciendo que quieres que suceda eso, el no existe. Y yo de hecho le digo a algunos consultantes, reformula y pon atención porque mira, nosotros hemos crecido en un sistema donde nos ha enseñado siempre a ver todo de forma negativa y limitada. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos este pequeño ejercicio de antes o incluso después de verbalizar, pero pongo atención a mis palabras? Y en vez de decir, no quiero vacunarme, porque digo, la vacuna no es una necesidad en mí, por ejemplo. No, la vacuna no es tema, no, estoy usando no, ya, listo, me caí. Pero bueno, pero el tema es reformular, o sea, reconocer. Perdón que te interrumpa, Claudia. Yo no soy ni pro ni contra vacuna, ¿sí? Tengo formado mi propio
propia idea respecto a esta vacuna especialmente, pero yo le digo a todo el mundo lo siguiente, porque ya ponerse en contra es peor, ¿sí? O sea, no hay que luchar en contra. Lo que resiste, persiste, recuerden eso. Lo que aceptas es lo que puedes reformular o puedes cambiar, ¿sí? Entonces, si yo resisto la vacuna, seguramente me va a enfermar. Entonces, ¿qué digo? Si a ti te hace bien vacunarte y tu conciencia te dice que te va a ser útil, vacúnate. Ahora, si le tienes miedo, no lo hagas entonces. ¿Sí? Porque justamente la vibración del miedo, ya lo dije, el temor, es una vibración baja. Entonces permite que nuestro sistema inmunológico también se caiga. Oh, ¿pasó algo acá? Hola. ¿Tenemos un problema? ¿Estamos cortados? ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, Sí, se Heriberto. escucha. Ah, Sí, porque se me escucha. apareció acá una pantalla compartida, si yo Sí, no la... es que, no, Heriberto, es que estoy compartiendo los datos de la academia y de la Ah, farmacia. disculpa, me Sí, metí en... No, Avísame pero la próxima. No sí, escuché nada, disculpa. dije, nos quedamos sin internet. Sí, no, disculpa. Bien, Estaba probándolo, pero me adelanté. Pero bien, ahí está. tranquila, Bueno, para los que están tranquila. preguntando, estamos mostrando acá las láminas que me enviaste para que sepan los datos. Sí, bueno, como dije, cuando vibramos bajo, hasta el sistema inmunológico se empieza a estresar y empieza a querer defenderse contra todo, y eso hace que se deprima también, ¿sí? En cambio, si estamos vibrando alto, el sistema inmunológico también está fortificado y no permite que ingresen ciertas cosas, ¿sí? Les quería dar alguna pequeña ayuda como para fortificar el sistema inmunológico, pero si nos queda tiempo lo vamos a hacer. El tema es el siguiente, yo lo que repito una vez más, si realmente lo haces convencido de que la vacuna te va a ayudar, vacúnate. Ahora, si lo haces con temor, no te vacunes. Esa es lo que yo puedo darle como información a todos. ¿Sí? Como dije, yo tengo mi posición formada al respecto, pero no la comparto porque cada uno piensa distinto y cada uno vibra distinto. Por lo tanto, es mejor que cada uno sienta, escuche su conciencia. ¿Sí? Y si siente temor, no lo haga. No tiene sentido. Si están convencidos de que sirve, háganlo. ¿Ah? Bien. Oh. Heriberto, te silencié sin querer para que desbloquees tu micrófono. Disculpa, estaba silenciando ahí y pasé a silenciarte. A ver, Heriberto. Ay, Ahí sí. está, ahí estoy. Bueno, quedó claro entonces que cuando estoy convencido de vacunarme, me vacuno. Y si no estoy convencido, si tengo miedo de que eso me puede producir algo peor, no lo hago. ¿Sí? Porque estoy creando lo que creo. Hay una linda película, la pueden googlear, se llama Creer es crear, de Santiago Pando, un mexicano, excelente película. Ahí te muestra cómo funciona el organismo humano, cómo funcionamos nosotros, cómo de nuestras creencias estamos creando nuestra realidad. ¿Eh? Esto da una charla para varias semanas, si uno quisiera, porque, por ejemplo, ¿qué es la realidad? La realidad de cada uno, cómo se llega a la realidad. Si vieron Matrix, pueden hacerse una idea de qué es la realidad, ¿sí? La pastillita roja, ¿no? Cuando la toma Neo. Todas esas cositas, si bien son películas y son cosas de ciencia ficción, tiene una gran base de la verdad, de la realidad que vivimos, ¿sí? Lo mismo que cuando decimos esto es materia y esto es energía. Muchas veces la gente no entiende todo lo que se puede hacer con energía porque seguimos mentalizados que somos un cuerpo material. Sin embargo, si yo les digo que de nuestro cuerpo físico solamente el 99,9% es energía, ¿sí? Y el 0,1% es físico o materia, se van a quedar con la boca abierta y dicen, ¿qué dice Heriberto?
Es largo para explicarlo, pero el átomo es vacío, ¿sí? El núcleo de un átomo es el 0,1%, el resto es vacío, ¿sí? Entonces, si lo vemos por ese lado, lo mismo pasa con nuestro cuerpo, con la materia en general. Por eso, como digo, es largo para charlarlo, tampoco no es tan importante para que sepan todo eso, para saber que pueden sanarse. Y les quiero compartir algo, y como último, que pueden hacer en cualquier momento, si están solos, si están tranquilos bajo de la ducha, es darse unos golpecitos aquí, no sé si sale bien, aquí sobre el esternón, que debajo del esternón tenemos una glándula que se llama el timo. Y el timo es una glándula que lamentablemente se le ha desestimado porque creyeron los médicos, los científicos, que desaparece cuando uno ya cumple 7, 8 años. O sea, los niños lo tienen activado y los mayores no. Lo que pasa es que el timo se activa con la felicidad, con la alegría, con la inocencia, con el juego, ¿sí? Y cuando somos mayores, todo eso se deprime. Entonces el timo también se deprime. Pero si le damos energía al timo y le decimos que estamos felices y lo sentimos de alma y golpeteamos, el timo empieza a despertar. ¿Y qué hace el timo? Empieza a irradiar energía para colmar el sistema inmunológico, ¿sí? Así que no dejen de golpetearse aquí un minuto mínimo. Yo debajo de la ducha siempre me imagino que es una lluvia dorada y me tomo un minuto golpeteándome el timo. Tengo casi 70 años, no tengo ni una enfermedad, pasé la verificación técnica, como dicen en los autos, todos los accesorios funcionan, así que, y no tomo nada, no me vacuno, no hago nada. Por favor, decidan ustedes lo que quieren hacer en sus vidas. Sí. Acá hay dos preguntas. Una es, Andrea pregunta si golpeamos diciendo algo en silencio. No, en silencio. Ya, Pensando, como yo digo, yo pienso que la lluvia dorada me cae encima y me voy golpeteando. Y me siento contento, alegre de que puedo hacer esto, que yo tengo el poder de activar mi timo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender, que tenemos el poder de hacer cualquier cosa, pero tenemos que hacer convencidos. Si no, no sirve. ¿Sí? Tenemos que convencernos de que es así, que no quede ninguna duda, porque cuando queda la duda, ya está, el cerebro es muy, la mente sobre todo, es muy racional, ¿sí? Valga la redundancia, porque la mente raciona. Entonces, para que no racione tanto la mente, tenemos que tratar de conseguir una línea de conexión con el corazón. O sea, que haya una coherencia entre el corazón y la mente. Eso es lo que nos va a dar la certificación que estamos yendo por el camino correcto. ¿Tá? Bien, se me hace la hora y tengo que dejarlos lamentablemente. Pero, Claudia, pásale por favor. Estoy acá pegando, un segundo. Ya, a ver, mientras Heriberto se despide, dejarles claro de que nos pueden escribir al grupo de Libertad Boreal por WhatsApp, donde pueden pedir los datos de Heriberto. Yo ahora los estoy copiando también. Lo segundo es que academiaeft.com, sí. Ahí es donde ustedes pueden además inscribirse. Bueno, ahí hay 3 niveles. El nivel 1 es el más básico, donde ustedes pueden trabajar. Yo, desde el nivel 2 ya puedes atender pacientes, trabajar como terapeuta de EFT, pero ya desde el nivel 1 ustedes pueden, ahí están los datos de Heriberto, ya desde el nivel 1 ustedes pueden empezar a trabajar con esta receta básica. Y Janet ahí pegó el chat, se pueden meter ahí porque ahí está toda la información y de verdad que se los recomiendo porque estamos creando comunidad, dijo la mosca, está creando una comunidad, Janet. Estamos, todos somos corazones boreales, incluyendo a Heriberto, por favor, a partir de hoy ya es el corazón boreal. Así que todos estamos. Gracias. Yo no uso WhatsApp, yo uso Telegram, una cuestión de seguridad, pero bajarse un Telegram, la aplicación es sencilla y van a ver si la usan, es mucho mejor que WhatsApp. Pero, ahí puse tu contacto, Heriberto, de Telegram. Ahí voy a ir escribiendo los datos, pero es Academia FT, F de Fócate de Taza.com.
La página es Tesla, espera, dame un segundo que la tengo acá. Es decir que en Telegram se le pueden hacer preguntas a Heriberto porque quedaron aquí algunas pendientes que habían hecho. Sí, Un par de sí. preguntas por acá habían hecho. Por favor, Janet, pásale a todos el número de celular, que es, ahí me pueden conectar por Telegram, De y acuerdo. todas las preguntas que aparecen me las reenvías y yo las contesto con toda gana. Claro. Ningún problema. Acá, claro, hay una pregunta respecto a el tema de fortalecer las defensas, pero miren, chiquillos, esto yo igual en mi Instagram, en mi perfil de Instagram, que es claufrancisca_EFT, yo también ahí he subido a una receta básica, circuitos, una corrección energética. Entonces, si ustedes quieren acceder a esta información, está. Como bien dijo Heriberto, hoy en día no podemos decir de que no existe porque ustedes colocan EFT o tapping en Google y hasta Está por YouTube. lleno. Está lleno de videos en YouTube. Si quieren terapia, ahí pueden contactar a Heriberto también, que está ahí yo puse el Telegram, donde ustedes lo pueden contactar si quieren practicar Tesla Healing 369. O sea, que probar la técnica. Yo también soy terapeuta, como lo dijimos, soy facilitadora de Tesla Healing 369 y además terapeuta por el lado del EFT, entonces también me pueden contactar por eso. Pero aquí la verdad es que la intención es de que la información llegue a todos y que de verdad, yo estuve en la academia estoy de hecho en las dos academias de Heriberto Bloom. La forma, y disculpa Heriberto, insisto, esto no es hacer la pata como decimos en Chile, pero de verdad que les digo que la forma en que él enseña es maravillosa, la academia es súper clara, tiene videos, tiene documentos, todo esto que yo me demoré leyendo muchísimo, él lo tiene súper sintetizado y directo al grano, como el video que vieron al principio donde explica cómo funciona el cerebro, todo eso es parte de la formación académica de academiaeft.com, así que si quieren profundizar un poco más se los recomiendo. Yo aquí colocan una terapia de oil tapping, no sé, ahí tengo mis aprehensiones porque desde el EFT nosotros no trabajamos con aromas ni con ¿cómo se llama? Perdón, hay una nueva línea, ¿sí?, de amalgamar ciertas técnicas, en el caso del tapping, con flores de Bach, por ejemplo. Hay quienes lo hacen y los resultados son buenos, porque las flores o los aceites esenciales, como lo que escribió recién esta persona, lo que hacen es despertarte las emociones. Y ahí empiezas a trabajar con el tapping cuando la emoción que te despertó te está molestando. ¿Sí? Entonces, depende cómo uno lo mire, es bueno. ¿Sí? Hay personas que lo están aplicando con muy buenos resultados. No hay que ponerse en contra de nada. Yo siempre digo, y acá tengo que cerrar, lo que nosotros hacemos a partir de que aprendemos a hacer cosas con energía es integrar, ¿sí? Antes se decía medicina alternativa, cosa que confrontó con la medicina tradicional. Después dijimos complementaria. Y yo digo, es integrativa porque se va juntando con todo. ¿Sí? Así que si yo uso tapping, lo puedo integrar con aceites, bienvenido sea. Uso tapping, lo integro con flores, bienvenido sea. Uso tapping, lo integro con Tesla Healing. No es tan así, pero sirve. Porque una persona que viene muy, muy emocionada, con un tema de una emoción muy fuerte de último momento, en lugar de aplicarle tapping, yo primero le doy unas sesiones de Tesla Healing y después le doy el tapping. Porque Tesla Healing la va a poner en su lugar mucho más rápido que el tapping. Y no tiene que hacer nada la persona. ¿Se entiende? Entonces no tiene que recordar ni nada. En cambio con FT a veces hay que recordar y eso puede llegar a retraumatizar. Sí, la retraumatización. Pero bueno, sí, lo trabajamos así. Así que lo dejamos a Heriberto que se tiene que ir a su formación. Muchas gracias, de verdad, Heriberto, por este espacio. Yo sé que hoy, de verdad, yo siento todo el amor de tu energía, de que te gusta compartir. Además, bueno, todo esto siguiendo haciéndote la pata en las meditaciones que tienes dentro de la formación de Tesla Healing, igual son maravillosas, entonces, recomendado. Gracias por la pata, como tú dices, pero a mí me satisface escucharlo de una alumna que también se formó con otros colegas, ¿sí? Y destaca las diferencias. Eso está bueno, que cada uno pueda destacar esa diferencia.
cada uno presenta lo que realmente quiere mostrar. Así que es así. Gracias. Gracias a todas y todos por estar participando de este conversatorio. Y tal vez algún otro momento se pueda repetir y entremos más profundo a una temática en particular, ¿sí? Por favor, Okay. aquí estaremos esperando, Heriberto. Hoy yo creo que quedaron preguntas por ahí más pendientes para ahondar sobre otros temas, así que mil gracias por otro espacio que nos pueda conceder. Janet, lo que podemos hacer un día contigo, si quieres, con todas esas preguntas, hacer un Facebook Live o algo así. Perfecto, Sí. me parece. ¿Sí? Súper bien. Bien. Ok. Lo soltamos entonces, vaya Heriberto con calma. Gracias, Heriberto. Gracias. Feliz día. Adiós. Gracias, Janet. Bye, bye. Bye, Gracias, hasta Bye. luego. Gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias a todos ustedes por invitarnos. Bueno, no, pues maravilloso que hayan estado acá, que pesar que se haya tenido que ir rápido, porque la verdad, yo por ejemplo me quedé con una pregunta por hacerle, pero no lo quería distraer ni demorar, entonces esperamos poderlo tener en otro espacio, dado que ya dijo que un Facebook Live maravilloso, ahí conversamos largo y tendido entonces. ¿Tienen alguna pregunta, comentario ustedes? Ya saben que este es un sábado boreal, la idea es que siga el horario generalmente entre 10 y 12, hoy fue un horario especial dado que Heriberto pues tenía su compromiso, como ya se pudieron dar cuenta, pero para los siguientes probablemente sigamos a las 10 de la mañana, como los raros, que no es un horario tan normal para este tipo de cosas. Entonces, Disculpa, Janet, ¿puedes escribir en el chat? Sabes que no me está funcionando mi teclado, pero si puedes escribir academiaeft.com. Eso solo lo vamos a poner en el de WhatsApp para que se unan, por favor, los que todavía no están en la comunidad boreal. Ay, sí, mejor, ya. Ahí está el link en el chat y ahí tiramos los datos porque yo igual, por ejemplo, alguien me mandó ahí unos mensajes directos donde me preguntan mis redes sociales. Mis redes sociales, eso es, academiaeft.com. Ya, mis redes sociales son claufrancisca_EFT. También ahí tengo circuitos para que revisen los que recién quedaron con las ganas. Revisen en mi Instagram, ya hay circuitos de EFT, de tapping, para que ustedes prueben. Hay uno que se llama corrección energética. Sería bonito que ustedes vayan trabajándolo. Y también, bueno, yo soy facilitadora de Tesla Healing 369, así que para que los que quieran también probar esta técnica disponible. Y asimismo insistirles en que si ya esto que sienten al escuchar a Heriberto, a mí me pasa que yo de verdad siento su energía amorosa. Yo me formé, como dijo él, yo me formé en FT con otra formadora, pero me pasa que en mi caso resueno más con él por la forma en que él enseña, que es muy didáctica, que además tiene muchos videos, información de calidad e investiga mucho. Entonces, si alguien de ustedes tiene la intención, le llama la atención, por último me escriben por interno y ya sea por las redes sociales o por WhatsApp, y también les puedo enviar todos los datos para que puedan estudiar con él. Se los recomiendo, muy hermosa la formación. Tú eres terapeuta, o practicante de EFT, así que para que todos lo sepan, igual pueden consultar contigo. ¿Cómo solicitan una cita contigo? ¿Solo por Instagram o dónde te ubican? Yo trabajo con el Instagram mucho, pero también por el WhatsApp estoy en el grupo de Libertad Boreal, me pueden escribir en forma directa y ahí coordinamos las horas. La diferencia entre una terapia y otra, que eso nos lo dijo Heriberto Bloom, el Tesla Healing 369 son 3 sesiones de 30 minutos cada una, que se hacen entre una y otra, con una noche al menos de diferencia y máximo 21 días entre una y otra. Y el EFT son sesiones de hasta 90 minutos. Una sesión de hasta 90 minutos. Lo que él dijo, por si alguien quedó con las dudas, el EFT trabaja sobre el tapping, trabaja sobre temas más específicos, emociones, dolores, etcétera. El Tesla Healing 369 trabaja a modo general, equilibrando todos los cuerpos energéticos. Entonces, incluso lo dijo en algún momento, lo que se recomienda es que puedan hacer, ojalá Tesla Healing 369, si es que no tienen claro qué es lo que les sucede, pero hay algún malestar. Y desde ahí incluso ustedes mismos pueden sentir o saber, porque ya les despierta toda esta... Es como una recarga de pila de la energía cósmica. Entonces uno como que despierta toda esa intuición y ya ves con un poco más de claridad. Así que yo lo he utilizado así. A las personas que me han preguntado les he recomendado hacerlo de esa forma, primero con Tesla, después con EFT.
Y muchos ni siquiera han necesitado EFT, sino que ya con Tesla han encontrado la raíz de su problema, de su malestar y se han sentido mejor. Bueno, yo Así- quiero dar un testimonio también frente a la terapia de Claudia. La verdad es asombrosa, no encuentro otra palabra ahorita. ¿Y por qué lo digo? En alguna oportunidad yo tenía un evento que hacer, me sentía bastante estresada, es una mezcla de cansancio, de nervios, de ansiedad para lo que tenía que hacer, y les cuento que eso fue absolutamente maravilloso. Hicimos como una hora, ¿no, Clau? Más o menos una hora. Una hora, sí. Una hora porque tenías tú un live, así que no tenía más tiempo. Sí, y fue honestamente, yo, o sea, en el evento que tenía, que era un en vivo, la verdad yo me sentí muy tranquila, muy relajada, la información fue fluyendo, y comparado con lo que la situación emocional en la que estaba en la mañana, nadie me lo creería. Claudia era la que sabía. Digo, yo no lo noté. Entonces, es impresionante, o sea, lo que se puede hacer con algo que aparentemente es sencillo, pero que tiene un impacto muy poderoso en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Y yo les insisto, aquí, por ejemplo, en mis terapias, yo siempre hablo lo mismo, yo hago una hora, una terapia, una sesión, y ahí les enseño la técnica e incluso les envío la información para que sigan ustedes solos. Pero vuelven. Hay mucha gente que vuelve, pero aquí, como bien dijo Heriberto, la idea o la intención que uno pone es que ustedes se conecten con su sanador interior y que puedan ustedes mismos regular sus emociones, sus pensamientos, que son los que finalmente un pensamiento es la que causa toda la reacción química que viene después, y eso se transforma en una emoción o una enfermedad, la emoción en una enfermedad. Si atajamos el pensamiento, como dijo la semana pasada Eduardo Acuña, de cómo se desencadena todo esto, si perdonamos, si lo quitamos de nuestra mente esa carga negativa, nada del resto viene. Lo mismo que con las vacunas, si yo le quito esa carga que tiene, no me significa nada, ni bueno ni mala, es como comer un chocolate. Bueno, Entonces, ahí quiero agregar algo, y es que cuando nos sentimos temerosos, por ejemplo, con el tema de la vacuna, que es digamos, el ejemplo más palpable que tenemos ahorita, entonces empezamos también a culparnos porque sentimos temor. Sí, o sea, lo primero que hay que hacer es, bueno, aceptarnos, comprender que está bien que tengamos ese miedo y que tengamos esa duda. Y lo digo, o sea, lo digo porque he tenido casos a mi alrededor. Yo en este momento no estoy pensando si sí o no, si me hace bien o si no me hace bien, o si qué va a pasar con el coronavirus. Yo simplemente estoy fluyendo con las demás cosas que estoy haciendo o que estoy viviendo. Pero está bien si tenemos miedo. Entonces, si además del miedo le agregamos ese sentimiento de culpa, porque es que tenemos miedo, porque es que no debemos sentir miedo, entonces estamos agravando el efecto en nuestro cuerpo, así que nuestra frecuencia se puede bajar más. Entonces, yo creo que la respuesta que dio Heriberto fue maravillosa, lo que te haga sentido, ¿sí? Si sientes que por ahí es, hacerlo, y si no, pues no hacerlo, pare de contar. la intuición, el poder de la intuición. Así que bueno, damos entonces finalizado esto. Están ahí, está en el chat toda la info. Antes de acabar, te quería mostrar, Claudia, estos son los aceites esenciales. Este es, por ejemplo, de lavanda. Y lavanda, pues cada aceite tiene un significado emocional, un uso. Entonces, por ejemplo, la lavanda se conecta con la comunicación. Entonces uno se puede echar una gotica de lavanda en el dedo y hacer el tapping, o sea, el mismo EFT, pero con aceites esenciales para potencializar el EFT. Por ejemplo, el incienso, que es Sí, yo entiendo, Carolina. Carolina, lo que pasa es que lo que yo mencionaba era que desde la formación siempre se nos habla, incluso en estas dos academias, siempre se nos habla como terapeutas de que no tenemos que trabajar con olores, porque tú inconscientemente puedes hacer que esa persona asocie o se retraumatice porque va a asociar un olor. Un olor te puede traer un recuerdo porque es la primera memoria que tiene el cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos Tesla Healing 369, trabajamos ni con olores, ni con luces, ni con nada. No hacemos aromaterapia, nada, porque todo eso puede influir en el estado, en la percepción de la energía del ser. Entonces, exacto, no con Tesla Healing, sino solo claro, con entonces, cuando uno está estresado, entonces uno puede ayudarse con los aceites también que tienen una muy alta vibración.
Claro, yo uso aromaterapia, pero te decía, te insisto que con el tema del tapping, lo que sí, por eso me gustó esa aclaración que usó Heriberto, que dependía del uso y está súper bien, pero yo te decía, insisto que es desde esto de que nosotros como terapeutas no debemos ni siquiera usar incienso, ni aromaterapia, ni nada, lo que se nos pide cuando estamos en una sesión, como para evitar traer a la memoria y retraumatizar y quizás agravar la situación que tú estás tratando de liberar. Porque si yo siento un olor, por ejemplo, hay un olor que yo siento acá, que en Chile es el olor a verano, que yo le digo que es cuando regan el pasto en la noche en Santiago, que era mis veranos, yo lo asocio a un momento de felicidad, pero al mismo tiempo, si yo siento humo, recuerdo, por ejemplo, cuando mi papá me pegaba y estaba ese olor en el aire, entonces yo inconscientemente asocio ese olor con algo triste. Entonces, por eso te digo que... Los artistas no tienen olores así a humo ni nada, o sea, Claro. No, pero te estoy dando un ejemplo, obviamente. Estamos generalizando. Ya. Entonces, damos fin a la charla. En el chat está el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, aquí lo volvió a colgar Janet. Todas las consultas que tengan, ojalá hacerlas por ese medio, porque así vamos sintetizando. Y si quieren hacer consultas por ahí más específicas, ya está en el chat además el teléfono de Heriberto. Insistirle que Heriberto no usa WhatsApp, solo Telegram, que es otra aplicación de conversación. Así que tienen que escribirle por Telegram. Y tampoco usa Instagram, porque por ahí me estaban preguntando por acá por Instagram, los que están en vivo. No usa Instagram, pero sí, o sea, hay una cuenta, pero él mismo me contó que no la usaba. Así que pueden encontrar la cuenta, pero él no le da ningún uso. Pero sí usa Facebook a veces, así que por ahí igual se le puede enviar mensaje, pero las medios oficiales son las páginas de las academias en el caso de, ¿ya? En todo caso, igual me puedo comprometer a que si Janet no lo contacta en forma directa y hacen algo más, igual pueden colgar las preguntas, mandármelas y yo de repente se las hago y las respuestas que envíe se las vamos rebotando, no sé, ahí creamos un sistema. ¿Ya? Sí, entonces no los esperamos en la comunidad del WhatsApp, comunidad boreal del WhatsApp, y ahí se van enterando de toda la información. La única petición la única que yo pido es que no publiquemos de otros negocios ahí. Si quieren, yo tengo otro grupo, tenemos todos otro grupo que se llama Servicios Boreales, y ahí podemos colocar las esencias, los negocios de todos, y hacerle promoción a todos en el de Servicios Boreales. En el de la comunidad, sino porque solo es para academia, ¿listo? Perfecto. Gracias infinitas, que tengan un feliz día, me alegró verlos, abrazos para todos. Gracias, Janet, gracias Claudia, y gracias a todos, bendiciones. Gracias por quedarse, que esté muy bien. Chao, Janet, gracias. Chao, Claudia. Chao. Besos.